Ley número 18. No construya fortalezas para protegerse. El aislamiento es peligroso. El mundo es un sitio peligroso y los enemigos acechan por doquier. Todos necesitan protegerse. Una fortaleza se presenta como la alternativa más segura, pero el aislamiento lo expone más de lo que lo protege de los peligros que lo rodean, ya que lo aísla de información valiosa y lo destaca como un blanco fácil para los demás. Es mucho más seguro circular, mezclarse entre la gente y buscar aliados. La multitud lo protege de sus enemigos. Transgresión de la ley. Shi Huang, el primer emperador de la China, 221-210 a.C., fue el hombre más poderoso de su época. Su imperio era más vasto y poderoso que el de Alejandro Magno. Conquistó todos los reinos que lo rodeaban el suyo, Qin, y los unificó en un solo imperio, China. Sin embargo, durante los últimos años de su vida, casi nadie lo veía. El emperador vivía en el palacio más esplendoroso construido hasta aquella fecha, en la capital del país, Xianyang. Constaba de 200 pabellones, todos interconectados por pasajes secretos, lo cual permitía al emperador moverse de uno a otro sin que lo vieran. Dormía cada noche en una habitación distinta y cualquiera que posara su mirada en él era decapitado al instante. Solo un puñado de hombres conocía su paradero, y también estos, si llegaban a revelar a cualquier otra persona, eran ajusticiados. El emperador vivía tan aterrado de todo contacto humano que, cuando se veía obligado a salir del palacio, viajaba de incógnito, disfrazado. De repente, durante uno de esos viajes por las provincias murió. Su cuerpo fue llevado de regreso a la capital en el carruaje imperial, seguido por un carro cargado de pescado salado, a fin de disimular el olor del cuerpo en descomposición, pues nadie debía saber de su muerte. El emperador murió solo, lejos de sus esposas, su familia, sus amigos y sus cortesanos, acompañado únicamente por un ministro y unos cuantos eunucos. Interpretación. Shi Huang comenzó siendo el rey de Qin, un guerrero temerario, de irrefrenable ambición. Los cronistas de la época lo describieron como un hombre de nariz delgada, ojos muy rasgados, con la voz de un chacal y el corazón de un tigre o un lobo. En ocasiones podía mostrarse clemente, pero la mayoría de las veces devoraba a los hombres sin escrúpulo alguno. Conquistó las provincias que rodeaban las suyas mediante estratagemas y violencia, y creó China forjando una sola nación y una sola cultura a partir de muchas. Destruyó el sistema feudal y, para controlar mejor a los miembros de las familias reales dispersas por distintos reinos de su imperio, trasladó a 120.000 a la capital, donde alojó a los cortesanos más importantes en el vasto palacio de Xianyang. Consolidó la muralla de las fronteras, convirtiéndola en la Gran Muralla China. Estandarizó las leyes del país, la lengua escrita y hasta el tamaño de las ruedas de las carretas. Sin embargo, como parte de este proceso de unificación, el primer emperador prohibió los escritos y las enseñanzas de Confucio, el filósofo cuyas ideas sobre la vida moral ya se habían convertido en casi una religión dentro de la cultura china. Por orden de Shi Huang, se quemaron miles de libros sobre Confucio y cualquiera que lo citara era decapitado. Esto granjeó al emperador muchos enemigos, y el miedo de estos le causaban fue convirtiéndose en paranoia. Las ejecuciones se multiplicaron. Un contemporáneo del emperador, el escritor Han Fei Zhu, observó: ha sido victorioso durante 4 generaciones, pero ha vivido aterrorizado, temiendo la destrucción. A medida que el emperador se atrincheraba más y más en el palacio para protegerse, poco a poco fue perdiendo el control de su reino. Los eunucos y ministros aplicaban políticas sin que él las aprobara o siquiera las conociera. También conspiraban contra él. Hacia el final de su vida,
ya solo era un emperador nominal, vivía tan aislado que casi nadie se enteró de su muerte. Quizá fue envenenado por los mismos arteros ministros que alentaron su aislamiento. Esto es lo que genera el aislamiento. Retírese a su fortaleza y perderá el contacto con la fuente de su poder. Ya no se enterará de lo que sucede a su alrededor y perderá el sentido de toda proporción. En lugar de estar más seguro, se apartará del conocimiento del cual depende su propia vida. Nunca se aleje tanto de las calles como para no escuchar lo que sucede a su alrededor o advertir de las conspiraciones en su contra. Observación de la ley. En la década de 1660, Luis XIV hizo construir para él y su corte el Palacio de Versalles, que no parecía a ningún otro palacio del mundo. Como era una colmena, todo giraba en torno al rey. Vivía circulando nobles que ocupaban departamentos situados alrededor del suyo, más o menos cercanos según el rango de cada uno. El dormitorio del monarca ocupaba el centro geográfico del palacio y era el foco de atención de todos. Cada mañana el rey era saludado en su aposento con un ritual denominado lever. A las 8 de la mañana, el primer lacayo del rey, que dormía a los pies del lecho real, despertaba a su majestad. Luego los pajes abrían la puerta y admitía a quienes cumplían alguna función en la ceremonia. El orden en que se ingresaban esas personas estaba estrictamente establecido. Primero los hijos y nietos legítimos del rey, luego los príncipes y las princesas de alcurnia, y luego su médico y cirujano. A continuación, el gran oficial del guardarropa, el lector oficial del rey y aquellos a quienes tenían a su cargo entretener al soberano. Después llegaban diversos funcionarios gubernamentales en orden ascendente según su rango, y por último los asistentes al lever por invitación especial. A fin de la ceremonia había más de 100 personas apiñadas allí, entre asistentes reales y visitas. El día se organizaba de modo tal que la energía se concentrara en el rey y todo pasase por él. Luis XIV era constantemente atendido por cortesanos y funcionarios que le pedían consejo y opinión. A todas las preguntas él solía replicar: «Ya veré». Saint-Simon observó: si se volvía hacia alguien y le formulaba una pregunta o hacía un comentario insignificante, los ojos de todos los presentes se posaban en esa persona. El hecho de que el rey le dirigiera la palabra constituía una distinción que daba prestigio. En el palacio no existía posibilidad alguna de intimidad, ni siquiera para el rey. Una habitación comunicaba con la otra y cada corredor conducía a habitaciones más grandes donde sin cesar se reunían grupos de nobles. Las acciones de todos eran interdependientes, y si nada ni nadie pasaba inadvertido, si el rey no solo se aseguraba de que toda la alta nobleza se hallara presente en la corte, escribió Saint-Simon, sino que exigía lo mismo de la baja nobleza. Durante las ceremonias de lever y coucher, durante las comidas, en los jardines de Versalles, siempre miraba a su alrededor, sin que se le escapara detalle. Se sentía ofendido si los nobles más destacados no vivían permanentemente en la corte, y quienes se presentaban allí poco o casi nunca incurrían en absoluto desagrado. Si alguno de ellos decía algo, el rey expresaba con altanería: «No lo conozco», y esa sentencia era irrevocable. Interpretación. Luis XIV ascendió al poder hacia el final de dos terribles guerras civiles. Las Frondas, uno de los principales instigadores de dichas revueltas, había sido la nobleza, que veía con profundo resentimiento el creciente poder absoluto de la corona y ansiaba volver a los tiempos del feudalismo, cuando los nobles gobernaban sus propios feudos y el rey tenía poca autoridad sobre ellos. Si bien los nobles perdieron la segunda fronda, seguían siendo díscolos y albergaban profundo resentimiento. Por lo tanto,
La construcción del Palacio de Versalles significaba mucho más que el decadente antojo de un rey afecto a extravagantes lujos. Cumplía una función crucial, daba al soberano la posibilidad de vigilar atentamente a cuantos lo rodeaban y todo lo que sucedía a su alrededor. La otrora y orgullosa y poderosa nobleza quedó reducida a disputar el honor de ayudar al rey a vestirse por las mañanas. Luis XIV comprendió a la perfección la verdad del que el rey que esa isla corre grave peligro. En su ausencia, las conspiraciones contra su persona brotan como hongos tras la lluvia. Las animosidades se cristalizan en bandos y la rebelión estalla antes de que el soberano tenga tiempo de reaccionar. Para evitar todo eso, no solo hay que alentar la sociabilidad y la transparencia, organizarlas y canalizarlas de la manera adecuada. Estas características del Palacio de Versalles perduraron durante todo el reinado de Luis XIV, asegurando 50 años de relativa paz y tranquilidad. En todo ese tiempo no se caía ni un alfiler sin que el rey se enterara. Claves para alcanzar el poder. Maquiavelo afirma que, desde la perspectiva estrictamente militar, una fortaleza siempre es un error, se convierte en un símbolo de poder y aislamiento, y es fácil blanco para los enemigos de quien la ha erigido. Pensada para defenderlo, la fortaleza en realidad lo aísla de cualquier tipo de ayuda y corta su flexibilidad. Las fortalezas podrán parecer inexpugnables, pero una vez que se ha encerrado en una, todos saben que usted está allí, y ni siquiera hace falta sitio para convertir la fortaleza en una prisión. Con sus espacios tan pequeños y cerrados, las fortalezas son también vulnerables a las pestes y otras enfermedades contagiosas. Desde el punto de vista estratégico, el aislamiento que brinda una fortaleza no ofrece protección alguna, sino que crea más problemas que los que resuelve. Dado que el ser humano es por naturaleza una criatura sociable, el poder depende de la interacción y la circulación social. Para acceder al poder, usted deberá ubicarse en el centro como lo hizo Luis XIV en Versalles. Toda actividad debe girar en torno de usted. Si usted debe estar atento a todo lo que sucede en la calle y a todo aquel que pudiese estar conspirando contra usted. La mayoría de las personas, cuando se sienten amenazadas, temen al peligro. En esos momentos tienden a batirse en retirada y cerrar filas, buscando la seguridad de una especie de fortaleza. Sin embargo, al actuar de esta manera, deben confiar en la información que reciben de un círculo cada vez más pequeño y pierden perspectiva de los hechos que proceden a su alrededor. Con esto pierden maniobrabilidad y flexibilidad. Se convierten en fácil blanco de los enemigos y el aislamiento los vuelve paranoicos. En la guerra y en la mayoría de los juegos estratégicos, el aislamiento suele preceder a la derrota y a la muerte. En momentos de incertidumbre y peligro, usted debe combatir su deseo de introversión y, por el contrario, tornarse más accesible, buscar viejos aliados y ganar otros nuevos, obligarse a moverse en más y más círculos distintos. Esta ha sido durante siglos la estrategia de los poderosos. El estadista romano Cicerón, que provenía de la baja nobleza, tenía poca posibilidad de acceder al poder, al no ser que encontrara un lugar entre los aristócratas que controlaban la ciudad. Con brillante sagacidad logró identificar a los más influyentes y, como se relacionaba unos con otros, frecuentaba todos los lugares, conocía a todos y tenía una red de relaciones tan amplia que cualquier enemigo podría ser neutralizado con facilidad por un aliado. El estadista francés Talleyrand desarrolló la misma estrategia, a pesar de que provenía de una de las más antiguas familias
de la aristocracia francesa se afanó por permanecer siempre en contacto con todo lo que sucedía en las calles de París, lo que le permitía prever tendencias y problemas. Incluso le causaba en secreto placer mezclarse con siniestros delincuentes que le suministraban valiosa información. Cada vez que hubo alguna crisis o una transición en el poder, el fin del Directorio, la caída de Napoleón, la abdicación de Luis XVIII, Talleyrand logró sobrevivir y prosperar, porque nunca se encerraba en un círculo pequeño, sino que siempre forjaba relaciones con el nuevo orden de cosas. Esta ley se aplica a reyes y reinas y a quienes se mueven en los más altos niveles del poder. En el momento en que pierde contacto con su gente y busca la seguridad en el aislamiento, se gestará rebelión. Nunca se crea tan elevado como para poder darse el lujo de aislarse, ni siquiera de los niveles más bajos. Al retirarse a una fortaleza, se convierte en un blanco fácil para sus súbditos conspiradores, que ven su aislamiento como un insulto y motivo de rebelión. Dado que el ser humano es un ser tan sociable, las artes que hacen que nuestra presencia resulte grata a los demás solo pueden practicarse mediante la exposición y la circulación social constante. Cuando mayor sea su contacto con los demás, más gentil y agradable se volverá. El aislamiento, en cambio, engendra torpeza en sus gestos y conduce a un mayor apartamiento, dado que la gente comenzará a evitarlo. En 1545, el duque Cosme I de Medici resolvió que, para asegurar la inmortalidad de su nombre, encargaría la realización de murales en la capilla principal de la iglesia de San Lorenzo, en Florencia. Tenía muchos grandes pintores entre los cuales elegir, y por último decidió por Jacopo de Pontormo. Este era un artista ya mayor, que deseaba que aquellos frescos fueran su obra cumbre y su legado para la posteridad. Su primera intención fue cerrar la capilla, con paredes, divisiones y cortinas, pues no quería que nadie fuera testigo de la creación de su obra maestra o le robaran sus ideas. Cuando algunos jóvenes irrumpieron en la capilla por mera curiosidad, Jacobo reforzó aún más los cerramientos. Pontormo cubrió el interior del techo de la capilla con escenas bíblicas, la creación, Adán y Eva, el arca de Noé y otras. En la parte superior de la pared central pintó a Cristo en toda su majestuosidad, resucitando a los muertos del día del juicio final. El artista trabajó durante 11 años en la capilla. Salía muy raras veces, ya que había desarrollado una fobia al contacto humano y temía que alguien le robara las ideas. Pontormo murió antes de completar sus murales, ninguno de los cuales sobrevivió, pero el gran escritor renacentista Vasari, amigo de Pontormo, que llegó a ver los murales poco después de la muerte del artista, nos legó una descripción. Se destacaba por una falta total de proporción. Las escenas chocaban entre sí. Las figuras de una historia se superponían con las otras. Pontormo, obsesionado con los detalles, había perdido todo sentido de composición general. Vasari interrumpió su descripción de los murales, pues afirmó que, si continuaba, creo que me volvería tan loco y confuso como estas pinturas. Consideró que, durante 11 años que Jacobo trabajó en ellas, eso es precisamente lo que sucedió a él, así como a los pocos que vieron su obra. En lugar de coronar la carrera de Pontormo, aquella obra constituyó su mayor descrédito. Los murales de Pontormo fueron el equivalente visual a los efectos del aislamiento sobre la mente humana, una pérdida total de proporción, una obsesión por los detalles, junto con la incapacidad de ver el panorama general, una especie de extravagante fealdad que ya no comunica nada. El aislamiento es tan fatal para las artes creativas como para las artes sociales. Shakespeare, el escritor más célebre de la historia,
porque, como dramaturgo, se abrió a las masas, a los escenarios populares, al hacer que sus obras fueran accesibles a todo el mundo, independientemente de su educación y de sus gustos. El artista que se encierra en una fortaleza pierde el sentido de la proporción y su obra solo logra comunicarse con su reducido círculo inmediato. Este tipo de arte permanece arrinconado y carente de poder. Por último, dado que el poder es una creación del hombre, es algo que se incrementa mediante el contacto con la otra gente. En lugar de caer en la mentalidad de la fortaleza, ve al mundo como un enorme palacio de Versalles, cuyas habitaciones están intercomunicadas. Usted necesita mantenerse flexible y adaptable, capaz de moverse en los círculos más diversos y mezclarse con todo tipo de personas. Esa forma de movilidad y contacto social lo protege de los conspiradores, que no lograrán guardar secreto ante usted, y de sus enemigos, que no podrán aislarlo de sus aliados. Al mantenerse siempre en movimiento, usted alterna e interactúa en los distintos aposentos del palacio, sin establecerse en un solo lugar. Ningún cazador puede apuntar con pulso firme a una presa que se mueve con tanta rapidez. Invalidación. Rara vez es correcto y favorable optar por el aislamiento. Si uno no se mantiene el oído atento a lo que sucede en las calles, le será imposible protegerse. Lo único que el constante contacto humano no puede facilitar es el pensamiento. El peso de la presión social y la imposibilidad de distanciarnos de la gente puede impedirnos pensar con claridad sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, como recurso temporal, el aislamiento puede ayudar a obtener cierta perspectiva. Muchos pensadores serios han comenzado su obra en prisión, donde no hay nada que hacer salvo pensar. Maquiavelo pudo escribir El Príncipe solo cuando sufrió el exilio y vivía aislado en una granja, lejos de las intrigas políticas de Florencia. Sin embargo, el riesgo reside que en este tipo de aislamiento puede engendrar ideas extrañas y perversas. Uno podrá obtener una mayor perspectiva del panorama general, pero perderá el sentido de su propia pequeñez y de sus limitaciones. Además, cuando más aislado se encuentre, más difícil resultará salir de ese aislamiento cuando lo decida. Es algo que lo va tragando como las arenas movedizas, sin que usted pueda darse cuenta. Si necesita tiempo para pensar, elija el aislamiento solo como último recurso y, además, en pequeñas dosis. No deje de mantener abierto el camino de regreso a la sociedad.